Bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar una de las historias más impactantes de la Biblia, la Torre de Babel. Esta historia no solo trata sobre una torre física, sino que también nos enseña sobre las consecuencias de la arrogancia humana y cómo el poder de la unidad puede ser una fuerza tanto positiva como negativa. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta antigua historia sigue siendo relevante en nuestros días. Analizaremos cada detalle de este relato, desde su contexto histórico y bíblico hasta las enseñanzas profundas que nos deja para la vida moderna. ¿Por qué Dios decidió confundir las lenguas de la humanidad? ¿Qué simboliza realmente la Torre de Babel? ¿Y qué paralelismos podemos encontrar en nuestra sociedad actual? Prepárate para un viaje fascinante por la historia, la espiritualidad y las lecciones de vida. Primero, el relato bíblico, la construcción de la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11. Después del gran diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y poblar la tierra. Todos hablaban un mismo idioma, lo que les permitía comunicarse fácilmente y trabajar juntos. Se establecieron en una llanura en la tierra de Sinar, donde decidieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Este deseo de alcanzar el cielo no era solo una proeza arquitectónica, sino también un intento de demostrar su autonomía y poder frente a Dios. Querían hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra, lo que en esencia reflejaba su miedo a perder el control y su deseo de inmortalidad. La torre fue construida con ladrillos de barro y asfalto en lugar de piedras y cemento, lo que muestra tanto la innovación de la época como la fragilidad de la estructura. Estos ladrillos, cocidos al sol, eran un avance tecnológico significativo, pero al mismo tiempo simbolizaban cómo la humanidad intentaba sustituir lo natural, piedra, con lo artificial, ladrillo. Esta sustitución es un reflejo de cómo a menudo intentamos reemplazar lo divino con lo humano, confiando más en nuestras propias creaciones que en el Creador. El avance de la construcción no solo elevaba la torre, sino también el ego humano. Cada nuevo nivel construido era una piedra más en la muralla de la soberbia. La torre se convirtió en un símbolo del orgullo colectivo y de la falsa seguridad. Pero más allá de la construcción física, lo que realmente se estaba edificando era una mentalidad de autosuficiencia y desafío a la voluntad divina. Dios, al ver esto, entendió que la humanidad estaba perdiendo su propósito original y que si no intervenía, las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para ellos, sino para las futuras generaciones. 2. La respuesta de Dios. Confusión y dispersión. Dios observó lo que los humanos estaban haciendo y dijo: He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y ahora nada les será imposible de hacer. Esta declaración es poderosa porque reconoce el potencial ilimitado de la unidad humana, pero también el riesgo de ese poder sin guía moral y espiritual. La unidad en sí misma no es mala, pero cuando se utiliza para desafiar a Dios o para propósitos egoístas, puede llevar al caos y la destrucción. Para evitar que la humanidad se desviara completamente de su propósito divino, Dios decidió confundir su lenguaje. Imagina la escena: constructores intentando comunicarse y recibiendo respuestas incoherentes. El caos debió ser abrumador. Las herramientas se dejaban caer, las instrucciones se malinterpretaban y la construcción se detenía. La confusión de lenguas no solo rompió la comunicación verbal, sino también la conexión espiritual y emocional entre las personas. La dispersión de la humanidad fue tanto un castigo como una oportunidad. Al ser esparcidos por la tierra, las personas comenzaron a desarrollar diferentes culturas, lenguas y modos de vida. Esta diversidad fue un regalo que permitió la riqueza cultural y la innovación, aunque inicialmente pareciera una consecuencia negativa. El nombre Babel se asocia con la confusión y la historia se convierte en un recordatorio de que, aunque la unidad puede ser poderosa, debe estar alineada con la voluntad de Dios para ser verdaderamente beneficiosa. Tercero, el poder de la unidad, para bien o para mal.
La historia de la Torre de Babel es un claro ejemplo de cómo la unidad puede ser una herramienta poderosa, pero también peligrosa. Cuando las personas se unen con un propósito positivo, pueden lograr cosas maravillosas, como construir comunidades, avanzar en la ciencia y ayudar a los necesitados. Sin embargo, cuando la unidad se basa en el orgullo, la ambición desmedida o la rebelión contra principios divinos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Hoy en día vemos ejemplos modernos de esta dualidad. Las redes sociales, por ejemplo, son una herramienta poderosa para conectar personas, compartir información y movilizar causas benéficas. Sin embargo, también pueden ser usadas para manipular, desinformar y dividir. La globalización ha traído avances tecnológicos y económicos, pero también ha creado desigualdades y problemas ambientales. Las naciones pueden unirse para la paz o para la guerra. Las personas pueden reunirse para ayudar o para destruir. La clave está en cómo utilizamos nuestro poder colectivo. ¿Nos unimos para construir una torre que desafía a Dios o para crear un mundo que refleja su amor y justicia? La historia de Babel nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones y motivaciones y a buscar siempre la guía divina en nuestros proyectos colectivos. Nos recuerda que la unidad, aunque poderosa, debe estar guiada por la humildad y el servicio, no por el orgullo y la autoexaltación. Cuarta lección para la vida moderna. La Torre de Babel nos enseña que la ambición humana tiene límites. No se trata de no tener metas altas, sino de asegurarse de que esas metas estén alineadas con propósitos correctos. Hoy, los Babel modernos pueden ser nuestros intentos de alcanzar el éxito a cualquier costo, nuestra obsesión por la fama o nuestro deseo de controlar todo a nuestro alrededor. En el mundo empresarial, esto podría reflejarse en la construcción de imperios financieros a expensas de la ética. En la vida personal, podría ser el deseo incontrolable de reconocimiento y validación en las redes sociales. En el ámbito personal, esto podría significar evaluar si nuestras acciones están motivadas por el orgullo o por un deseo genuino de servir y mejorar el mundo. En el ámbito comunitario, es importante fomentar una unidad basada en valores sólidos y no en intereses egoístas o temporales. Además, la historia de Babel también nos habla sobre la diversidad. Aunque la confusión de lenguas parecía un castigo, en realidad fue un regalo. La diversidad cultural y lingüística ha enriquecido a la humanidad, permitiendo diferentes perspectivas, innovaciones y formas de entender el mundo. Conclusión. La Torre de Babel en el mundo de hoy. La historia de la Torre de Babel no es solo un relato antiguo, sino una advertencia y una lección para la humanidad moderna. Nos muestra los peligros de la arrogancia y el poder de la unidad mal dirigida, pero también nos ofrece una visión esperanzadora sobre cómo la diversidad puede ser una bendición. Hoy, en un mundo más conectado que nunca, debemos recordar que la verdadera unidad se basa en el amor, la comprensión y el respeto mutuo, no en la ambición desmedida o el deseo de controlar. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre relatos bíblicos impactantes, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Déjame en los comentarios cuál es tu interpretación de la Torre de Babel y cómo crees que esta historia se aplica a nuestra vida actual. Hasta la próxima.